consulta, ¿qué papel juegan los testigos protegidos? ¿Y cuándo se formó eso de los testigos protegidos? Es verdad, en este proceso, el caso Lautaro, había 3 o 4 testigos protegidos, ninguno de ellos prestó declaración, simplemente porque no llegaron al juicio. Y la única actuación de un testigo protegido ingresó a juicio mediante un audio que corresponde a una persona que estaba en el lugar de los hechos, supuestamente, que no pudo individualizar a nadie y que hizo también un llamado a la policía. Esta grabación se corresponde con una llamada a la policía donde él denota de que hay personas que están disparando en un lugar determinado. Eso es todo lo que hubo, pero la declaración de ese testigo protegido no permitió sino establecer la existencia del delito, pero no el grado de participación que se les atribuye a los imputados. En ese sentido, la cuestión de los testigos protegidos sí actuó, porque se les permitió estos testigos protegidos, pero no tuvieron incidencia directa para los efectos de la definición de la responsabilidad de los imputados. No hay ninguna declaración que ubique a los imputados, más que presunciones, en el lugar de los hechos, ¿no? Eso es muy importante señalarlo. Y esto ocurrió en muchos de estos casos. En realidad lo que ocurre acá, estamos en una especie de paradigma del derecho penal de autor. A estos compañeros se les ha condenado por el hecho de ser mapuches y por ser orgullosamente militantes de la coordinadora Arauco Mayeco. Eso es lo que permite al tribunal saldar todos estos defectos fácticos, estos vacíos que tiene, ¿no? Que tiene la pretensión del Ministerio Público. Eso lo resuelve mediante la presunción. Ven, no tenemos un montón de elementos que permiten establecer los hechos, pero todo eso lo resolvemos con presunciones y decimos, en nuestro caso son responsables porque son de la CAM. Así que lo más probable es que si estaban cerca del lugar, aunque fueron 30 kilómetros, les vamos a atribuir responsabilidad. Eso. Volviendo al tema de la cuestión de la resistencia y la conducta de los tribunales, yo quiero, para terminar, señalar una cuestión. No hay nada más político que el escenario de un juicio ante los tribunales. Y cuando se trata de una acción como de la que estamos hablando, que tiene una inequívoca connotación política, estamos hablando, reitero, de un lugar donde además hay declaración de excepción constitucional, un estado de excepción, que ya de excepcional no tiene nada, parece ser la norma, ¿no? en la Araucanía. Pero de alguna forma esto nos debe llevar a lo otro, digamos, que nosotros tenemos en el tribunal una escenificación del conflicto social, y en ese sentido no nos llama ni nos sorprende la conducta de los tribunales, porque ratifican su carácter de clase como órganos represivos que son, ¿no? Lo que sí nos debe alertar es la necesidad de no solo de la solidaridad para con los perseguidos mediante estos procesos, sino pero muy especialmente el que el movimiento popular, el activismo, tome como bandera no solo la reivindicación de la autonomía del pueblo nación mapuche, sino muy particularmente la reivindicación de sus métodos y esta idea de que es mediante la movilización, mediante la acción directa, a través de los cuales estos problemas se van a resolver. No hay salidas institucionales para el conflicto mapuche ni para el conflicto social en general en nuestro país. No hay salidas institucionales, y esto es algo que es muy importante resaltarlo, porque una concepción opuesta, que es llamar a que esto es un problema de formación. No se olviden que nuestros aparatos represivos tienen formación en materia de derechos humanos, los tribunales también, todos se levantan en la mañana y se limpian y hacen gárgaras con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero eso es simplemente un maquillaje, eso es una careta, tras la cual se ocultan la verdadera mecánica que domina la conducta de nuestra justicia.
Por eso que es muy importante las organizaciones de apoyo y resistencia, y es muy importante señalar además que la resolución de esto y los principales problemas que hay en nuestro país, no solo el del pueblo nación mapuche, solamente van a pasar por la vía de la organización y la movilización. Muchas veces se dice de que el nuestro es un país democrático, y esto lo digo con la autoridad que me da la intervención cotidiana en los tribunales. Nuestro país, después del Acuerdo por la Paz, después de la ley Nain Retamal, de la llamada ley antitomas y de un conjunto de modificaciones que hoy día se están introduciendo, no solo en materia represiva, sino desde el punto de vista de la erosión de los derechos sociales. Hoy día está en ciernes una reforma laboral que va a acabar con todos los derechos de los trabajadores. Esto lo digo literalmente porque los derechos laborales son un sistema, no son simplemente un catálogo de normas, son un sistema que descansan sobre la base de la indemnización por años de servicio, que eso impone una obligación. Esto tiene 100 años y esa obligación es que el empleador al despedir debe justificar el despido, por eso que da lugar a una indemnización por año de servicio. Desde el Frente Amplio, el hoy senador Diego Ibáñez propuso la idea de la indemnización a todo evento, como si el problema fuera solamente de dinero. ¿Esto qué significa? Que el empleador al despedir no va a tener que hacer ningún gasto, porque eso se va a financiar con un seguro, que se va a financiar obviamente con el sueldo del propio trabajador. El regreso al despido libre significa que materialmente, en términos prácticos, la justicia del trabajo desaparece, porque lo único que se discute en la justicia del trabajo en un 99% tiene que ver con dilucidar si el despido fue o no justificado. Al desaparecer la justicia del trabajo y desaparecer también todo tipo de derechos individuales, caen por su propio peso, porque es un sistema, todas las organizaciones del derecho colectivo. Entonces aquí no estamos en presencia solamente de una ofensiva desde el punto de vista del plano represivo, de la limitación de la libertad de expresión, de organización, de movilización y de rebelión, que son derechos conquistados en la lucha popular. Esto es un proyecto mucho más amplio y que alcanza al nudo de las conquistas sociales como tal. De tal suerte de que, al menos nosotros, en mi opinión, ¿no?, creo que nosotros estamos asistiendo a la conformación de un nuevo tipo de dictadura, una dictadura en que los que ejercen esa dictadura son electos a través de un sistema que está cooptado absolutamente por el poder, al cual es imposible acceder si no se cuenta con el apoyo de la banca y del gran capital, porque simplemente no se puede ser candidato ni se puede hacer campaña. Eso lo entenderá cualquier persona razonable. Eso permite indicar entonces que el acceso a los cargos de decisión pública está condicionado por el gran capital. En consecuencia, en nuestro país no hay democracia, y si no hay democracia, eso tiene un solo nombre: estamos asistiendo a la estructuración de un nuevo tipo de dictadura. Y frente a esa dictadura no hay posibilidad alguna que aunque ocupemos los espacios institucionales, aunque vayamos a los tribunales, aunque eventualmente algún compañero pueda estimar de que es importante levantar un candidato, la resolución de estos problemas nunca va a pasar por el espacio institucional. Y esto me parece que es la idea a la cual nos debe convocar una reflexión cuando este lunes, 13 de julio, conozcamos la sentencia definitiva del Tribunal Operal de Temuco. Una de las formas en que los chilenos nos podemos acercar o se nos acerca a la realidad o la realidad oficial de lo que sucede en el Gualmapu es a través de los medios de comunicación masivos, que son propiedad justamente de los grupos económicos que están presentes en el Gualmapu. Forestal Mininco es propiedad del Grupo Mate, Forestal Arauco del Grupo Angelini, y para ellos lo que sucede en el Gualmapu se nos presenta como una violencia absolutamente irracional, ¿ya? ¿Tú crees que el hecho de que el 80% de todo el territorio central mapuche esté en manos justamente de forestales, que algunas extranjeras como Hancock, en este caso, que es demandante de estos jóvenes comuneros, que pide altas penas de prisión, una forestal de
fondo de inversiones canadiense que posee más de 74.000 hectáreas en territorio central. Eso explica, obviamente, la movilización y la lucha de un pueblo. Bueno, creo que el conflicto social en los términos que está planteado, particularmente en el Wallmapu, dirige sus vectores hacia el problema del Estado propiamente tal, ¿no? Probablemente no hay ningún lugar en el país donde las instituciones se revelen de una manera más clara y nítida como instituciones de ocupación. Pero la verdad es que nosotros estamos en este momento gobernados por un gobierno de ocupación. El gobierno de Kast es un gobierno de ocupación al servicio de la gran burguesía y del capital imperialista. Y esto no es retórica. Solamente baste con ello observar que tanto, tú has mencionado al grupo Angelini, Amate, Luxis también está metido en la industria forestal, y están las multinacionales, ¿no? Y está además un cordón de colonos que fueron instalados ahí también por el Estado a fines del siglo XIX en algo que los historiadores han llamado un despojo, ¿no? Eso es algo que ubica a este problema no en un plano moral, sino en un plano político que corresponde. Y en ese sentido, la reivindicación de la lucha mapuche, de los métodos que el propio pueblo mapuche decía que son los coherentes para los efectos de la recuperación de tierras. La CAM ha innovado en ese sentido mediante la ocupación productiva, que son cuestiones nuevas, que son propios de este levantamiento popular mapuche que probablemente se empezó a manifestar a partir del año 98 de una manera más marcada, ¿no? Es durante este siglo XXI donde la lucha del pueblo mapuche luego de la dictadura ha logrado ubicarse y posicionarse de una manera más clara. Yo creo que eso es importante, inclusive para que nosotros, chilenos, estemos hablando de mapuche, porque hace 50 años se les decía araucanos, no nos olvidemos de eso. Entonces ahí hay una conquista muy importante de este movimiento. Obviamente, sí, yo creo que es eso, pero tiene esa proyección. En ese sentido, me parece que la resolución del problema del pueblo nación mapuche, por cierto, va a pasar por su propia capacidad de organizarse, movilizarse y enfrentar al Estado. Pero también para el movimiento popular, para el movimiento obrero, para la clase trabajadora chilena, es muy importante el desarrollo y el fortalecimiento de estos movimientos, porque son nuestros aliados políticos en la lucha por la revolución y la transformación social, ¿no? El pueblo mapuche es parte consustancial de la revolución obrera en nuestro país, que supone obviamente un enfrentamiento más generalizado, ya no solo respecto al problema de la tierra, de la propiedad de la tierra, sino desde el gran problema que tiene nuestra sociedad capitalista contemporánea en Chile y en todo el mundo, que es el de la propiedad de los grandes medios de producción.